Bueno, vamos a desarrollar en este video un problema que es el de la determinación del campo eléctrico y el potencial en torno a una esfera cargada de alguna manera. En este primer caso vamos a hablar de una esfera metálica cargada. Una esfera metálica está formada por un conductor eléctrico y en el conductor eléctrico sucede lo siguiente, que si nosotros consideramos que en algún momento hay cargas en el interior, dado que esas cargas se repelen entre ellas, y dado que el conductor es un material que permite el movimiento de cargas a través de sí, esas cargas en el interior terminarían alojadas en la superficie, desaparecerían del interior. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de una esfera metálica cargada en equilibrio electrostático, lo que estamos hablando es de una carga solamente superficial. O sea que cuando hablemos de una esfera metálica cargada, vamos a admitir que la carga de dicha esfera, que vamos a llamar Q, está alojada solamente en la superficie, dado eso que dijimos recién. Eso es una primera consideración, una consideración previa. La distribución de la carga en la superficie vamos a suponer que es una distribución homogénea superficial. O sea que está uniformemente distribuida en la esfera, es decir, si yo tomara la carga total sobre la superficie total, sería lo mismo que si yo tomara el cociente de esas dos magnitudes, sería lo mismo que si yo tomara un diferencial de carga en un área muy pequeña de la superficie de la esfera. Esta distribución homogénea o uniforme es también una condición que vamos a tomar como válida. Entonces, en ese sentido, si nosotros tomamos un punto cualquiera de la superficie, del interior, perdón, de la esfera, ese punto generaría, a ver, vamos a ponerlo así, generaría una situación muy particular porque las cargas si nosotros tomáramos un ángulo sólido en el interior, las cargas en la superficie serían de tal forma que, y esto no lo voy a demostrar en este momento, pero lo puedo demostrar en otro video, la superficie que esté más cerca del punto que hemos tomado nosotros determina una especie de cono en la superficie de la esfera en donde la cantidad de carga va a ser más chica porque hay menos superficie. Entonces, la carga esta va a ser menor, pero va a estar más cerca que esta otra carga, que es mayor, pero está más lejos, y en ese sentido, en el interior se puede demostrar perfectamente de que el campo es cero en el caso de estar en una esfera metálica cargada superficialmente, que es lo que pasa por ser metálica. Bueno, al mismo resultado se llegaría si nosotros, o sea, hablando del resultado de que en el interior el campo es nulo, a ese mismo resultado llegaríamos si nosotros en la esfera que tiene la carga distribuida solamente en la superficie, que es una esfera con un cierto centro y obviamente con un cierto radio R,
Si tomáramos una superficie gaussiana con un radio R así minúscula menor que el radio R de la esfera. Y recordemos que en el teorema de Gauss es un teorema muy cercano a un gran amigo mío, Hugo Porcheddu. El teorema de Gauss se puede tomar de esta manera. La carga encerrada en la superficie que hemos tomado, que es una superficie cerrada, sobre el épsilon de la electricidad, digamos. Esto es el vector superficie, el campo. Bueno, entonces tomando esa superficie interior, nos encontramos con que en esa superficie la carga encerrada es cero, porque ya vimos que la carga solamente está distribuida en la superficie, y como la superficie gaussiana está en el interior, no tiene carga. Y de la única forma que siempre puede pasar esto es es decir, que esta integral de 0, de la única forma que puede pasar eso es que el campo sea el vector nulo. Bueno, eso por un lado. Eso si la superficie es interior a la esfera. Si el radio de esa superficie gaussiana fuera mayor que el radio de la esfera, entonces pasaría una situación un tanto distinta y que tenemos que estudiar, que es el siguiente, que ahí estaría la superficie gaussiana, y si nosotros tomamos un pedacito de superficie, que es un diferencial de superficie, el vector superficie sería definido siempre como perpendicular a la superficie, sería radial a la esfera, con respecto a la esfera, es decir, estaría saliendo directamente del centro, estaría en la misma dirección del radial, digamos, una dirección cualquiera que pasa y que se origina en el centro de la esfera. Entonces, el campo de esta esfera, evidentemente por una cuestión de simetría, también tendría que tener esa misma dirección radial, porque la simetría nos obliga a ello. Porque si nosotros saliéramos de esa dirección y lo pusiéramos para este lado, inmediatamente nos preguntaremos por qué para este lado y no para el otro, dada la simetría. Entonces, si aplicamos nuestro teorema de Gauss, que tiene que dar la carga encerrada sobre épsilon, 0, supone que está en el vacío, entonces el integrando, perdón, sería, dado que es un producto punto, sería el campo por el diferencial de superficie por el coseno del ángulo que forma el vector superficie con el campo, que es 0 grados, digamos, el coseno de 0 vale 1, a su vez el campo, en todos los puntos de la superficie tiene que tener el mismo valor, el mismo módulo, que es esto, porque también la simetría obliga a ello, y por lo tanto lo podríamos sacar de la integral y quedaría así. Entonces acá quedaría el campo por la integral del diferencial de superficie, que sería sumar todos esos pedacitos de superficie generando la superficie total, que sería 4pi por r al cuadrado, donde r es el radio de la superficie gaussiana. Y bueno, y de ahí podemos despejar el campo, es 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga, que hemos supuesto que es positiva, sobre r al cuadrado. Esto es la constante de Coulomb. En el caso de que fuera una carga negativa, el módulo del campo tendría que ser también positivo y por lo tanto tendríamos que obligarnos a poner un valor absoluto. Es decir, que en el exterior de la esfera el campo se comporta como si la esfera concentrara toda su carga en el centro, como si fuera una esfera puntual, una carga puntual, perdón. Sintetizando todo lo que hemos visto, podemos decir que el campo en función, el campo módulo, ¿no? En función de R, donde R es la distancia
de cualquier punto hasta el centro de la esfera, es una función por tramos, donde si esa R es mayor que el radio de la esfera, se comporta así. Y si R es menor que el radio, vale 0. ¿Sí? Ese es el campo en función de R. Bueno, una consideración que es muy importante es que a veces conviene no considerar el E módulo, así, el módulo del campo eléctrico, sino considerar la componente radial del campo en función de R, que es la distancia al centro. Y en ese sentido es idéntico que esto, con la pequeña diferencia que queda así, digamos. Sin el valor absoluto de la carga. Acá nos obligamos a poner el valor absoluto para que siempre quede positivo, porque los módulos son positivos, pero la componente radial, recordemos que desde el centro, la componente radial es cualquier dirección que se aleje de ese centro, y si el vector campo eléctrico queda a favor de esa dirección radial, se considera que es positivo, debido a que la carga es positiva, y si fuera la carga negativa, que iría una cosa negativa acá, quedaría así el campo, en contra de la dirección radial, y por lo tanto con una componente radial negativa. Bueno, no importa eso, no es tan relevante eso. Normalmente se lo considera de esta forma, o si lo quieren trabajar de esta forma, se sobreentiende que es la componente radial del campo. El valor absoluto de la componente radial es el módulo del vector campo eléctrico. O sea, esto es esto. Obviamente, donde esto es módulo porque esto es un vector y esto es valor absoluto porque esto es una escala. Bueno, si graficáramos campo en función de R, tendríamos una cosa así. Acá estaría la función inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En un momento está el radio de la esfera, entonces ahí tendríamos una cosa así, digamos. Bueno, lo voy a poner así. Lo voy a considerar de esta forma. Lo voy a considerar de esta forma, y acá sería 0 hasta el centro de la esfera. En el centro de la esfera el campo sería 0. Y acá podríamos considerarlo así, inclusive, donde, bueno, dado que hay como se genera como una especie de función, digamos. Y acá esto sería el valor absoluto de la carga, K por el valor absoluto de la carga sobre el radio de la esfera al cuadrado. Ese sería el campo propio de la superficie, justo porque donde R es igual a R, esta es la superficie. O sea que este sería el campo superficial. Y bueno, y si le sacamos el valor absoluto es el campo radial superficial. Ahora vamos a la definición de potencial. El potencial se define como la menos integral del campo por el diferencial de R, digamos, del vector posición. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es considerar solamente la componente radial. No vamos a trabajar con el vector posición, sino con la componente radial del vector posición. Y entonces, desde esta lógica, quedaría que el campo eléctrico en el exterior, voy a trabajar cuando R es mayor o igual que R, ¿sí? Entonces, en el exterior, el campo radial sería K por Q, perdón, así, Q con signo y todo, sobre R cuadrado, por diferencial de R, y entonces quedaría K por Q, como constantes que son, lo saco afuera de la integral, y me quedaría la integral de R a la menos 2 por diferencial de R, me quedaría en concreto, vamos a borrar esto, para que no moleste, y va a quedar R a la menos 1, integrando, sobre menos 1, más una constante de integración.
Entonces, bueno, eliminando el signo y ordenando un poco las cosas, quedaría de esta forma. Ese es el potencial en función de R, de la distancia al centro, siempre y cuando estemos en el exterior de la esfera. Y si estuviéramos en el interior de la esfera, así, en el interior de la esfera, entonces usaríamos la misma fórmula, pero con la salvedad de que en el interior de la esfera el campo es nulo, entonces quedaría así. Y bueno, integrando esto quedaría una constante solamente. ¿Sí? Integral de 0 y aparte estaría la constante de integración. Bueno, entonces, sintetizando todo lo que hemos visto, podemos decir que el potencial en función de R, donde R, como siempre ya hemos dicho, es la distancia al centro de la esfera, es K por Q sobre R más una constante, siempre y cuando R sea mayor o igual que R, y una constante siempre y cuando R sea menor o igual que R. Ahora, lo que normalmente imponemos es que esta función potencial sea continua. Y para que sea continua, tiene que pasar una serie de cosas. Por lo pronto, voy a intentar graficar potencial en función de R, manteniendo el mismo eje horizontal, o sea que ahí estaría el valor del radio de la esfera. Si graficamos esta parte solamente, nos encontraríamos que es una función así, una función inversamente proporcional, digamos, es asintótico acá. Bueno, queda medio feo el dibujo, pero no se toca nunca. Es asintótico. Inversamente proporcional. Una hipérbola equilátera. Si la carga es positiva. Y hacia el lado de abajo, obviamente, si la carga es negativa. Bueno, y el hecho de sumarle esta constante lo único que hace es subir esta función hacia arriba o hacia abajo. Entonces, convencionalmente, nosotros decimos simplemente que esa constante, esa es 0 directamente para que no haya ningún problema. Y eso nos lleva a que el potencial en el infinito es 0. O tiende a 0. Y bueno, y a los fines de que sea continua esta función, obligatoriamente en el interior, que es una constante, tiene que ser una constante que se ensamble justo ahí. Y como en ese punto el potencial es K por la carga sobre el radio de la esfera, en ese punto, en todo el interior esta C tiene que ser K por Q sobre el radio de la esfera. Y ahí le vamos a poner, y acá sí le podemos poner los iguales en los dos lados, porque va a coincidir en ese punto de corte. Bueno, entonces hemos deducido la función de campo radial o módulo, campo eléctrico común, digamos, y el potencial común, el potencial escalar, digamos. No nos estamos metiendo con el potencial vector ni nada, una cosa rara. O sea que acá estamos como ignorando el campo el potencial escalar. El potencial vector, perdón. Es más, lo borro para que lo saquen de acta. Bueno, estamos en una electrodinámica sencilla, ¿no? Ninguna cosa rara. Y bueno, y ahora simplemente quiero que vean esta situación y la que se plantea normalmente. Por ejemplo, un amigo mío me planteó el problema de que si el campo en la superficie vale tanto, ¿sí? Y el radio vale tanto, ¿cuánto vale el campo y el potencial en el centro? Y bueno, ahora ya teniendo todas estas herramientas podemos decir que es muy simple, porque en el centro
el centro de la esfera es el lugar donde R vale 0, porque R chica es la distancia del centro, y bueno, y en el R igual a 0, en la función de campo vemos fácilmente que el campo vale 0, y el potencial ahí cuando R es 0 es K por Q sobre R, y el campo de la superficie es K por Q sobre R al cuadrado. Perdón, esto es así, ¿no? K por Q sobre R cuadrado, entonces yo podría decir que esto es K por Q sobre R por 1 sobre R, y esto lo sabemos, entonces K por Q sobre R termina siendo R por el E de la superficie. Entonces el E de la superficie y el radio de la esfera los conocemos, entonces este valor, que es el que impera ahí en el centro, es esto, R por el E de la superficie. Bueno, espero haberle contestado la duda a mi gran amigo, y cualquier cosa estamos en contacto. Saludos virtuales a todo el mundo, espero que disfruten del video. Discúlpenme que fui muy acelerado.